Hola, sí, buenos días a todos. Creo que tenemos audio, ¿no es cierto? Ahí les voy a dar la posibilidad de abrir micrófonos. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Nemías? Agustín, Alfredo, Ezequiel. Ramiro, buen día. ¿Qué tal? Hola, buen Gonzalo, día. Guille, Lucio, Leandro, Luis, María, Paul. Bueno, somos varios. Santiago. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Zamora, José. ¿Cómo estamos? Ahí veo el chat. Perfecto. ¿Qué tal, Ramiro? Buen día. ¿Cómo Buen va? día. ¿Cómo estás? No sé si se me escucha. No, ni casualidad. Bien, me estaban mintiendo chicos que estaban en la sala de espera. Un momento. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, ¿cómo estás vos, Ramiro? ¿Cómo Bien, anda toda bien. la gente? ¿Hay gente Perfecto. conocida por ahí? Sí. Besos. Bueno, antes que nada, mi nombre es Ramiro Heitos, para aquellos que no los conozco o que no nos conocemos. Yo hago la dirección de Sonar. Hoy vamos a tener una breve charla de acústica de salas. Un poco el objetivo es facilitarles algunos tips como para que puedan investigar y profundizar un poco más con respecto a esto que llamamos acústica de salas. Estoy viendo medio demorado la transmisión. ¿Ustedes me están escuchando bien o me están escuchando cortado? Te escucha ¿Bien? bien, Ramiro. Bien, Escucha bien. perfecto. Sí, genial. Bueno, vamos a trabajar un poquito. Espero que le estoy demorando un poquito porque tengo ahí chicos en la sala de espera. Bien. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos. Supongo que la gran mayoría de ustedes por ahí son músicos o bien de alguna u otra manera están vinculados a la operación, ya sea en estudio o en vivo, y supongo que su inquietud viene de este factor común que aparece siempre, que tiene que ver con el acondicionamiento o aislación, todo lo vinculado a la acústica en sí. Pensando un poco en esto, el objetivo de la charla es llegar a encontrar dos o tres parámetros que pueden determinar lo que sería un diagnóstico de salas, un diagnóstico acústico, y a partir de ahí ver qué elementos podemos utilizar para corregir una sala. ¿Sí? No vamos a hacer un curso de acústica porque esto nos va a llevar mucho tiempo, sino que vamos a ir a los dos aspectos por ahí más relevantes. Les voy a facilitar por ahí algunas calculadoras, algunas cositas que les van a servir para diseñar. ¿Mm? Bien, por lo tanto el objetivo de nuestra charla es principalmente reconocer los parámetros acústicos fundamentales que intervienen en una sala, ¿sí? Como por ejemplo el RT-Mid o el tiempo reverberante, el brillo, la calidez, que todos básicamente devienen de un solo parámetro que es el tiempo reverberante. Seguramente habrán escuchado hablar del tiempo reverberante en más de una oportunidad. Vamos a hacer un especial énfasis en este parámetro y a partir de ahí ver qué elementos acústicos, ya sean de diseño o estándar, podemos utilizar para intervenir en una sala. ¿Mm? Cuando hablo de elementos acústicos estándar, me refiero a que son aquellos que puedo ir y comprar en un corralón, por ejemplo, qué sé yo, material fonoabsorbente. Pero si yo tengo que instalar un difusor QRD, un unidimensional o bidimensional, o un resonador, difícilmente lo voy a encontrar en un lugar de estos, ¿sí? En un local de estos. O sea, por lo tanto voy a tener que recurrir al diseño y lo voy a tener que construir. Eh, es ahí a donde por ahí les voy a facilitar alguna calculadora para simplificar un poco esto. Por lo tanto, vamos con el primer aspecto que tiene que ver, paso obligado, sí, está bien que seguramente algunos ya manejan un poco el tema, pero necesito tocar dos parámetros vinculados a principios de acústica. Primero, nosotros llamamos fuente a todo elemento que tiene la capacidad
de generar una perturbación, ¿no es cierto? Acá en el esquema vemos un diapasón, que básicamente el diapasón cuando está en estado de reposo no pasa absolutamente nada. Cuando yo lo excito, el diapasón comienza a vibrar y genera una perturbación en las partículas de aire adyacentes a cada brazo del diapasón. Estas partículas se van empujando unas hacia otras, como se ve en el esquemita. Finalmente llegan al pabellón, ingresan por el canal auditivo y mueven la membrana timpánica. Es decir, estas tres etapas deben coexistir para que exista el sonido, ¿sí? Yo no voy a tener sonido si no tengo un medio, que en este caso sería el aire, que nos permita propagar esta onda o esta perturbación o onda mecánica. Tampoco va a existir el sonido si no tengo a alguien que sea capaz de decodificar esto, como lo que sería el receptor, el oído. Y tampoco voy a tener sonido si no hay un elemento que tenga la capacidad de perturbar, ¿no es cierto? Estas tres condiciones van de la mano. Y acá es donde aparece el primer aspecto a tener en cuenta. Si yo quiero minimizar la incidencia del frente de presión de esta onda sonora que se propaga desde la fuente al receptor, lo que debiera hacer es intervenir en el medio, o sea, generar una intervención acá en el medio para evitar que esto se propague con facilidad. Eso es lo que llamamos aislación acústica. Cuando yo quiero evitar que el ruido exterior ingrese a mi sala o que el ruido de mi sala salga hacia el exterior. Cosa distinta es cuando hablamos de acondicionamiento. Acondicionamiento acústico tiene que ver con la intervención dentro de la sala para que la sonoridad de la sala sea equilibrada. Son dos cosas distintas, ¿sí? Que también van un poco de la mano, pero son dos situaciones distintas. Bien, en cuanto al ruido o al sonido, nosotros vamos a destacar dos parámetros de manera muy liviana, que hablamos de intensidad y frecuencia. La intensidad no es otra cosa que la amplitud de desplazamiento que tiene este cuerpo vibrante, ¿no es cierto? Tengo un altavoz y cuanto más se mueve, más aire empuja. Al empujar más aire genera un frente de presión donde todas las partículas están apretadas, más intenso, que finalmente ese es el frente de presión que llega a nuestra membrana y la mueve, a la membrana timpánica. Y la puede accionar con mayor intensidad o con menor intensidad, con mayor amplitud o menor amplitud. Bueno, eso es básicamente la intensidad o qué tan fuerte suena algo. Y esa intensidad nosotros la expresamos en decibeles, ¿sí? Los decibeles, tenemos una escala que va de 0 a 120, 130, 140 decibeles, que sería el nivel de presión sonora máximo que podría llegar, o el umbral de dolor que llamamos, que es lo que puede llegar a soportar el oído, ¿no es cierto? Una intensidad mayor a ese nivel, lo que va a ocasionar es una lesión en la membrana timpánica, una pérdida de la igualdad de presiones del oído interno, del oído medio con el externo, y eso va a provocar un desmayo. Esto lo medimos fácilmente con un sonómetro. El instrumento para medir o obtener esta información no es otro que el sonómetro. En este caso tenemos una imagen de un sonómetro no integrador, bastante básico, pero me muestra en decibeles qué tan fuerte suena algo, ¿no es cierto? Paréntesis y les consulto. ¿Me están escuchando bien? ¿Están viendo la presentación que estoy compartiendo, no? Sí. Bárbaro, gracias Agustina, ahí te tengo en primer plano. Bien, esto que tenemos acá es básicamente un equipo, un instrumento que nos permite verificar cuál es el nivel de intensidad que tenemos en un determinado punto. Esto tiene que ver con la distancia que tenemos a la fuente, ¿no es cierto? Si yo estoy más cerca de la fuente, voy a observar que el nivel es mayor, la intensidad es mayor, y si estoy más lejos, el nivel es menor. Esto tiene que ver con lo que se llama divergencia geométrica, por la misma energía se distribuye sobre una superficie cada vez mayor a medida que me alejo, y eso hace que me toque por unidad de superficie, que sería el ingreso al canal auditivo, una menor cantidad de energía sonora. Y el otro aspecto es la frecuencia. La frecuencia sencillamente la vamos a simplificar como la cantidad de movimientos que realiza el cuerpo vibrante, ¿sí? O sea, la cantidad de perturbaciones que realiza este cuerpo vibrante. Que yo, si tengo un altavoz y se mueve 500 veces en un segundo, o sea, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, la frecuencia que va a generar es una frecuencia de 500 Hz. Bueno, estos son los dos aspectos que van de la mano y describen la personalidad o la característica de un sonido, o sea, qué tan fuerte suena, qué es la intensidad, y cuál es la frecuencia del sonido. Esto normalmente para los que
digamos, para nosotros que por ahí estamos ya en el ámbito de la música, de trabajar con audio, es algo recurrente, es algo frecuente y creo que todos lo entienden, cosa que no me sucede cuando trabajamos con ruido industrial, para los que son técnicos de seguridad, por ahí, que no pueden, no entienden lo que es nivel, o les cuesta entender lo que es nivel y lo que es frecuencia. Nosotros todo el tiempo estamos tocando un acorde, una nota, y así que esto creo que es más simple de pisar para nosotros, ¿no es cierto? Sabemos que el espectro audible, nuestro ancho de banda, al que responde nuestro oído, va desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. Ante la duda, igual les voy a generar algunos tonos como para que sepamos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, una frecuencia de 125 Hz suena así. Si me dejara. Ustedes me dirán si la escuchan o no la escuchan. Esperen que esta presentación en cualquier momento me deja clavado. ¿La escuchan? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué significa esto? Esto sería una frecuencia grave. El altavoz, el speaker, en este caso el auricular o el speaker de la PC, se está moviendo 125 veces en el tiempo de un segundo. Esto después, cuando lo tocamos un poco más de fondo, van a ver que el oído escucha estas frecuencias, pero no responde por igual a todas estas frecuencias. Por ejemplo, yo le voy a mostrar cómo suena una frecuencia de 1000 Hz y claramente la van a poder percibir. La escucharon, ¿no es cierto? Muy claro. Pero les voy a mostrar una frecuencia de 16.000 Hz. Ahí está sonando, ¿eh? ¿La escuchan? Cuesta. Les voy a mostrar una frecuencia de 8.000 Hz. ¿Esa sí la escucharon seguramente? Sí. Bueno, como verán, el espectro es bastante amplio, pero el oído no responde igual a todas las frecuencias, no responde por igual. Para algunas tiene un nivel de percepción bastante más alto y para otras es como que la escuchamos como medio flojito, o sea, bárbaro. El oído responde muy bien a la zona media, que es entre 500 Hz y 5.000, ahí anda todo perfecto, porque ahí se encuentra la voz humana. El oído está preparado principalmente para poder decodificar este estímulo que es donde se encuentra la voz humana, y el resto, para abajo, bien graves, o para arriba, bien agudas, viene como de regalo, pero con un nivel de percepción bastante más bajo, ¿sí? Eso es habitual, ustedes lo notarán cuando somos chicos y por ahí empezamos a escuchar música, lo primero que hacemos es agarrar la perilla de agudos y subir el agudo al mango, porque claro, el nivel de percepción del oído para el agudo es muy bajo, entonces necesitamos darle más energía para poder percibirlo. Lo mismo con el grave. Le damos energía al grave y empieza a pegar el grave y nos encanta porque tiene presencia y todo. Claro, pues justamente lo opuesto a lo que hace el oído, justo al nivel de percepción del oído. Bueno, esto simplemente en términos generales quiero llegar a la parte más entretenida. Un último aspecto técnico, ¿sí? Tenemos de principios de acústica, perdón, tenemos la amplitud por un lado, o sea, la intensidad, que la expresamos en decibeles, y tenemos la frecuencia, que es la altura tonal de esta onda sonora, que también le vamos a llamar frente de presión, ¿sí? Le llamamos frente de presión porque son las partículas de aire que se están empujando unas hacia otras y eso genera una variación de presión en el medio. El otro aspecto que acústicamente es clave es la longitud de onda. Esta longitud de onda es el espacio físico que tenemos entre una cresta y otra cresta, o entre dos crestas sucesivas, por ejemplo, entre un positivo y otro positivo. Por ejemplo, si yo tengo un altavoz, el altavoz se mueve hacia adelante, genera una zona de presión ahí adelante. Después se mueve hacia atrás, genera una zona de enrarecimiento, donde hay espacio, las partículas de aire están separadas. Después vuelve a moverse hacia adelante y vuelve a empujar otra vez. Bueno, todo esto se describe en el medio, ¿sí? En el aire, y nosotros podemos medir con una cinta métrica entre una cresta positiva, como se ve acá, y la otra cresta positiva, y eso lo expresamos en metros, ¿sí? Van a ver que si entran después un poco más de fondo con esto, las frecuencias graves tienen una longitud de onda más grande, y las frecuencias agudas tienen una longitud de onda muy pequeñita. Eso hace que para las frecuencias agudas, que tienen una longitud de onda pequeñita entre positivo y negativo, entre zona de presión y enrarecimiento,
Basta con que yo les ponga la mano enfrente o me pare enfrente que ya soy un obstáculo importante y no pueden avanzar. No así para las frecuencias graves, que tienen una longitud de onda larga, pueden llegar a tener 17, 20, 30 metros. Si yo me paro enfrente, ese frente de presión, esa longitud, fácilmente me rodea y avanza. ¿Qué es lo que sucede con las frecuencias graves, no es cierto? Las frecuencias graves, de hecho, ustedes vieron cuando se hacen un montaje para un show, los sub se ponen al piso abajo del escenario antes del vallado y avanzan sin ningún problema con la gente que está delante. No obstante, todo lo que es la reproducción de frecuencias medias y agudas, el sistema va suspendido y va colgado, dirigido hacia el público, para que nadie genere una pantalla de sombra acústica sobre la persona que tiene atrás. Bueno, esto yo normalmente se los muestro con un ejemplo que espero que corra bien, porque yo me estoy notando como que está todo muy trabado, pero si ustedes me están escuchando bien, lo veo a Lucio, a Agustín, a Nora, que con sus caras me doy cuenta si me están escuchando bien. Esto que tenemos acá es lo que llamamos levitación acústica. Acá es muy simpático porque tenemos unos pequeños altavoces que están reproduciendo una determinada frecuencia, y esa longitud de onda avanza, reflecta en un punto y vuelve sobre el mismo camino, llamando lo que sería como una onda estacionaria, y las pequeñas partículas quedan atrapadas entre un máximo y un mínimo, como ven ahí. Es como que se forma un nodo, y esa partícula queda atrapada. ¿Y qué hace en el experimento que hace? Bueno, van cambiando la reproducción de un altavoz a otro, como se ve acá, o bien van cambiando la frecuencia, cosa que cambia la longitud de onda, y podemos sostener en el aire pequeños elementos, como en este caso una resistencia, recién había una partícula de Tergopol. Bueno, ojalá que los puedan estar viviendo medianamente fluido, pero es un ejemplo muy, muy simpático porque en general nosotros, digamos, no vemos la longitud de onda porque las partículas de aire no tienen color, pero esto está sucediendo en el medio. Fíjense con hielo seco cómo se observa las horas de presión y enrarecimiento. Y esto es lo que sucede en una sala, ¿sí? Esto está en una sala e interactúa en una sala, y yo de alguna manera puedo empezar a modelar esto o puedo llegar a controlar esto que está sucediendo. Y es justamente para allá a donde vamos. Voy a salir de esta. Siento que en cualquier momento el power me clava y me reinicia la máquina, así que si llego a desaparecer por un momento, espérenme que vuelva a entrar. Bueno, esta animación también está muy piola porque nos muestra cómo avanza el frente de presión. Ahí vemos la onda sonora, que son las partículas de aire que se empujan unas hacia otras, ingresan al canal auditivo, accionan el pabellón que se ve ahí, que es la membrana timpánica, que es solidaria a tres huesecillos, que es el martillo, el yunque y el estribo. Y esa onda mecánica avanza por el oído medio, que son los tres huesecillos, martillo, yunque y estribo, y propaga esta perturbación al oído interno, que es ese caracol que se ve ahí. Bueno, acá aparece algo novedoso, porque adentro del caracol, el frente de presión, la onda sonora, no se propaga en el aire, sino que se propaga a través de otro medio distinto, que es un fluido. Ese fluido, esta onda mecánica que se propaga a través de este fluido, acciona una serie de pelitos que se llaman las células ciliadas, y eso se decodifica, esa perturbación en esos pelitos se decodifican como sensaciones, una sensación sonora, una señal eléctrica que se decodifica como una perturbación sonora. ¿Qué pasa? ¿Por qué les muestro esta animación? Porque ustedes van a ver que el frente de presión que va avanzando, que ingresa al canal auditivo, en realidad lo hace por dos lugares distintos. Una es por la vía aérea, que es el camino regular, ingresando por el pabellón. Pero hay otra parte, que es la interacción de la parte ósea, los huesos de la cabeza. Quieran o no quieran, ustedes están escuchando los sonidos a través de dos caminos distintos. Uno es la vía aérea, que es lo que están viendo acá justamente, y la otra es la interacción de este frente de presión sobre la parte ósea, que es toda la parte gris que ven atrás, que son los huesos de nuestro cráneo. O sea que esa perturbación también llega al oído interno y se decodifica como una sensación sonora. Es la misma señal que está llegando por dos caminos distintos. ¿Qué pasa cuando la misma señal llega por dos caminos distintos? Bueno, aparece lo que llamamos confilter o filtrado, aparecen como cancelaciones, ¿sí? Esa es la razón por la cual cuando ustedes escuchan su propia voz, cuando están hablando,
su voz la escuchan por vía aérea. De hecho, si ponen la mano delante de ustedes cuando hablan, van a notar, van a escuchar claramente la vía aérea, ¿sí? Y si se tapan los oídos, ustedes van a escuchar claramente lo que es la transmisión por estructura, o sea, la vía ósea, cómo llega al oído interno su propia voz a través de los huesos. Bueno, y esa suma de esas dos señales. Por eso ustedes escuchan su voz de manera muy particular. Cuando graban su voz en un mensajito y la escuchan, y ponen play para escucharla, la escuchan distinta su voz. ¿Por qué la escuchan distinta? Porque justamente están escuchando solamente su voz por vía aérea, porque no están hablando, sino que están escuchando una señal grabada. Bueno, esto sucede todo el tiempo. Sucede todo el tiempo. Y eso hace que notemos como diferencias cuando escuchamos una señal acústica, por ejemplo, en una sala de ensayo escucho un golpe de redoblante y después lo grabo y lo escucho, solamente lo escucho como audio. Esperen un momento que creo que los tengo silenciados. Ahí está. Perdón, les decía, esto prácticamente plantea la diferencia de por qué ustedes se escuchan de una manera cuando están hablando y cuando se escuchan su voz grabada la escuchan distinta. Bueno, tengan presente que esto sucede todo el tiempo. La baja frecuencia se imprime en nuestro cuerpo a través de la vía ósea y interactúa justamente de esta manera. Y por otro lado, ese pabellón, la oreja, es como una suerte de antena porque genera una zona de sombra acústica detrás del pabellón. Entonces, esto nos da lo que llamamos posición espacial. Si algo llega primero, por ejemplo, al oído izquierdo y después al oído derecho, yo entiendo que la fuente, que hay, lo que está sonando, esta fuente sonora está a la izquierda. ¿Sí? Si llega a los dos oídos por igual, está al medio. Si me llega más, si yo la escucho atenuada o con falta de agudos, porque el agudo tiene longitud de onda pequeña, es porque está atrás mío y el pabellón está generando una zona de sombra acústica. Bueno, justamente el pabellón me da la posición espacial de esta fuente. Por eso tenemos dos oídos y a la vez el pabellón. Esto es de suma importancia por ahí para una sala, porque ustedes notarán que a veces sucede que en una sala logramos percibir como mucha energía lateral o de un lado, o sectores de concentración de energía. Bueno, es justamente porque todo el tiempo estamos sensando posiciones espaciales. Para eso vamos a usar algunos elementos. Bueno, todo esto era simplemente para pararnos en este punto, que es lo que nos convoca hoy, ¿no es cierto? Lo que llamamos acústica de salas. Cuando pensamos en acústica de salas, pensamos en dos cosas: en la aislación de la sala para que el ruido externo no ingrese o el ruido interno no salga, y también pensamos en el equilibrio sonoro que debe tener una sala, de acuerdo a la función que quiera cumplir, como por ejemplo un auditorio, un estudio, ¿sí? Una sala de clases, una sala de reuniones, y ese equilibrio lo logramos a través de la intervención en la sala con distintos elementos. Primero, obviamente, tenemos que hacer un diagnóstico para entender qué es lo que está pasando, y luego intervenimos. Yo, obviamente, que a razón de esta charla, voy a omitir un montón de cuestiones, pero sí los voy a ubicar, les voy a mostrar el camino por donde pueden investigar un poco más. Y los caminos son los siguientes. ¿Sí? Primero, si hablamos de aislación, el parámetro que debemos obtener en una sala es lo que se llama curva NC, que básicamente no es otra cosa que un ruido de fondo. Yo voy con un sonómetro, mido adentro de la sala, y me dice, bueno, acá adentro tenés 28 decibeles. Bárbaro, es un nivel de intensidad chiquito, bajo, perfecto. Eso significa que voy a poder grabar adentro de la sala señales como una guitarra acústica, una pequeña voz, instrumentos delicados. Mi nivel de ruido de fondo estable es tan bajo que no va a enmascarar a lo que yo quiero grabar. Ahora, si yo mido con un sonómetro adentro de una sala y mi nivel es 60 decibeles porque se escucha el colectivo que pasa por afuera, se escucha el movimiento del tránsito vehicular, a mi vecino, evidentemente tengo un nivel de ruido de fondo muy alto, y no voy a poder grabar absolutamente nada. Lo que grabe va a quedar enmascarado o contaminado con esta señal. Bueno, ahí tienen una pequeña tabla de los niveles de fondo recomendados para distintas actividades. En un estudio de grabación, obviamente que lo que buscamos es que el nivel de ruido de fondo sea lo más bajo posible. Esto lo podemos hacer con un sonómetro integrador simple, y si no, podemos usar un sonómetro integrador que tenga la posibilidad de entregarme lo que se llaman curvas NC, que eso sería un poco más avanzado,
y sería un poco más adecuado también. La curva NC es lo mismo, solo que, se los voy a tratar de mostrar acá, solo que tiene, me muestra para las distintas frecuencias, por ejemplo 63 Hz, para esta curva, debería darme 45 decibeles. Para 125 Hz, para esta curva que es la NC15, debería darme 35 decibeles. Para 250 debería darme 30 decibeles. Bueno, ¿qué pasa? Me describe un perfil. Este perfil no es un único valor, como decir 28 decibeles y punto, no. Sino que me dice cuál es el nivel que debería tener para cada una de las frecuencias de que caen dentro del espectro audible adentro de la sala. Por lo tanto, el equipo tiene que tener la capacidad de medir nivel y frecuencia. Decirme, mira, acá adentro para los 65, los 63 Hz están entrando 45 decibeles. Siempre la frecuencia grave es la que más entra porque tiene longitud de onda larga y pasa o atraviesa todo básicamente, ¿sí? Mientras que para las frecuencias agudas como 4000 u 8000, cualquier cierre es lo suficientemente denso como para frenar y evitar que pase esta señal. Pero entonces lo que hace el equipo me muestra esta curva en pantalla y me dice, mira, estos son los niveles para las distintas frecuencias adentro de tu sala. Y acá me da el perfil, verán que para un estudio de grabación me recomienda que el perfil o curva NC sea la de 15, lo cual es muy baja. ¿Sí? Esto tiene que ver con dos cuestiones, ¿no es cierto? Si yo tengo la suerte de vivir en o de tener el estudio en un espacio poco urbanizado, muy tranquilo, ya por defecto el nivel de ruido de fondo en el exterior es muy bajo, así que no voy a tener problemas. Pero si yo vivo en una ciudad grande, donde hay mucho movimiento vehicular, pasan aviones, hay mucha gente, mucha circulación peatonal, eso, bueno, ahí voy a tener que empezar a trabajar de cero, previo a la construcción del estudio, o bien antes de empezar el acondicionamiento interior, voy a tener que pensar en incrementar esta capacidad aislante del recinto. Esperen que se me está pasando el chat y no lo... Consulta, ¿podemos usar el celular? Sí, pueden usar el celular como sonómetros a fines de esta charla, sí. Hay varias aplicaciones, hay una que es la de NIOSH, que es genial. Ahora veo si la busco, pero funciona solamente para iPhone. El sonómetro de NIOSH es excelente, funciona casi igual que un equipo, que un instrumento de medición. Normalmente nosotros en diagnosis acústica no lo utilizamos porque no tenemos cómo generar un certificado de calibración, no podemos ir a medir con un celular, pero para fines prácticos podrían utilizarlo. Después está el dB meter también, se los escribo ahí en el chat. Yo me quedo con el del NIOS, el de la NIOS siempre, porque el dB meter y las otras aplicaciones tiran mucha propaganda, te tiran videos, tenés que sacarle los datos para que no te bombardeen. Pero si no, pueden buscar el dB meter, que funciona para Android. ¿Mm? Obviamente que el sonómetro no es un equipo integrador sí, perdón. El de la NIOSH te entrega el LEC, que es el nivel sonoro continuo equivalente. Anda muy bien. Eh, sí, Ezequiel sí. El dB meter sí, pero el de la NIOSH no se los envié. Te respondo a Ezequiel por el chat. ¿Qué pasa con esto? El de la NIO sí es un sonómetro integrador. ¿Qué significa que sea integrador? Que lo que hace es, va grabando los distintos niveles ocurridos en el tiempo y después me hace una media energética. O sea, me integra todo eso y me la distribuye en el tiempo y me dice, bueno, mira, el nivel ocurrido desde acá hasta acá, qué sé yo, en esta hora que estuviste midiendo es 86. ¿Sí? Es como que te hace un promedio energético. Ese es el valor que nosotros utilizamos en realidad. Mientras que las otras aplicaciones ustedes van a ver que les marca el valor instantáneo, o sea, todo el tiempo va cambiando en el display el valor porque se va moviendo y ustedes más o menos anotan lo que ven. ¿Mm? Perfecto. Esto, ahora vamos a retomar de cómo subsanar este problema. Es decir, tengo un problema de ruido, se mete el ruido externo al interior de la sala, ¿cómo lo puedo resolver? Ramiro, te hago una consultita. Sí, ¿La segunda aplicación cómo se llama? es la de NIOSH, ahí para que te la escribo. Lo vas a encontrar
solamente funciona para iPhone, ¿sí? Pero te vas a dar cuenta cuando lo abras que que no es como de juguete como las otras, que hay un montón si buscas. Te entrega los datos precisos, está bárbara. Generalmente no la Buenísimo, paso, gracias. sí, no, nada. Generalmente no la paso porque como funciona solo por iPhone, viste, es muy excluyente, pero va. Eh, ¿Qué pasa con esto? Yo no es el objetivo hoy entrar a calcular nada, pero simplemente quiero que vean esta relación. La aislación o pérdida de transmisión es muy simple. Si yo tengo, por ejemplo, al exterior de un local, le voy a poner con colorcito, tengo un nivel de 80 decibeles, ¿m? Como lo ven acá. ¿Sí? Y el nivel interior de la sala, yo mido y tengo 35, la diferencia que tengo entre el nivel que hay afuera y lo que tengo adentro es de 45 decibeles, ¿no es cierto? ¿Mm? Bueno, esos 45 decibeles es lo que llamamos insonoridad o pérdida de transmisión en términos generales. Es lo que me está protegiendo o evitando que pasen esta pared. En el mismo caso de al lado, si yo tengo 80 decibeles afuera, mido con el equipo afuera de mi sala, tengo 80 y al interior de la sala tengo 20 decibeles, que significa que mi aislación, mi capacidad aislante del recinto es de 60. Bueno, esto, que me está rayando la pizarra. Esto tiene que ver con lo siguiente. Ustedes van a ver en esta fórmula que está acá abajo, que es TL, Transmission Lost o pérdida de transmisión. Hay varias formas de expresar esto. Una es esta que les estoy mostrando, porque se ve claramente lo siguiente. Esto que está acá arriba, M, y este simbolito que sería 2πf, ahí está involucrada la densidad, o sea, el peso de mi muro, por ejemplo, de mi pared. Si M es, por ejemplo, mi pared está conformada por ladrillo hueco, el ladrillo hueco tiene un peso específico aproximado de 700 o a 1500 kilos por metro cúbico. ¿Sí? Yo acá lo que voy a tener que poner es la densidad superficial que deviene de ese valor. ¿Mm? Ahora, si yo esa pared, que era de ladrillo hueco, la hago de hormigón, el hormigón tiene un peso específico de 2600 kilos por metro cúbico. Significa que este dato, este valor que tenemos acá arriba, M, va a subir, va a ser más grande. Y de alguna u otra manera, por más que haya una función logarítmica acá en el medio, es proporcional al resultado que voy a obtener. Esto significa que si este valor sube, M, que es la masa, este resultado va a subir. Lo cual me está diciendo que cuanto más pesada sea mi pared, más aislante va a ser, lo cual es coherente, ¿no es cierto? Si yo pienso en una pared que está conformada por una placa Durlock de un lado y una placa cementicia del otro lado, que el Durlock debe tener unos 500, 600 kilos por metro cúbico, no más que eso, y si yo la cambio y construyo una pared de mampostería, ladrillo macizo, que tiene 1600 a 1800 kilos por metro cúbico, evidentemente el ladrillo macizo es más pesado, voy a lograr una capacidad aislante mucho mayor. Por esa es la parte que a nadie le gusta escuchar, cuando te dicen, che, bueno, tengo que resolver un problema de aislación. Sí, vos vas y te encontrás con que tiene ladrillo hueco, revocado, grueso y fino la cal, por ejemplo, y te está dando una insonoridad total de 30 decibeles. Bueno, si vos querés incrementar la capacidad aislante, mínimamente tendrías que duplicar este valor. ¿Sí? Esa M que está ahí la tendrías que multiplicar por 2. ¿Cómo lo multiplico por 2? Bueno, tenía una pared de ladrillo hueco, bueno, hago una pared exactamente igual frente a esa pared y tengo 2 veces la misma pared, ¿no es cierto? 2 veces esa masa. Si ustedes hacen eso, van a ver que el TL, ¿sí? La transmisión, la pérdida de transmisión, o el R, que sería este valor, este dato que mostramos recién acá arriba, se va a incrementar de 4 a 6 decibeles. Lo cual es un montón en capacidad aislante. Lograr un incremento en la aislación de 6 decibeles es muchísimo. Pero fíjense lo que tuvimos que hacer, tuvimos que duplicar lo que ya estaba. O sea, sin saber mucho, yo entro a un salón, o sea, a un boliche, me dice, che, no, queremos subir la capacidad aislante, mirá, y yo miro, tiene ladrillo, dos muros de ladrillón y una cubierta de chapa, le digo, bueno, sí, para subir de 6 decibeles, para incrementar nuestra capacidad aislante en 6 decibeles, hay que hacer el mismo local adentro del local.
lo cual ya pueden dimensionar que el costo es altísimo, ¿sí? La aislación implica una inversión muy alta, y es ahí donde se frustra. Y dicen, no, no, pero no, a mí me dijeron que ponía una cortina acá y una alfombra, y pongo Tergopol. Le puse Tergopol a todas las paredes, así mi capacidad aislante se incrementa. Díganme ¿ustedes creen que se va a incrementar significativamente la capacidad aislante si le ponemos Tergopol a las paredes? ¿Qué creen No, para ustedes? nada. Para nada. Térmica por ahí. Claro, sí. Una cuestión térmica o bien de acondicionamiento interior puede llegar a funcionar, pero en cuanto a aislación, fíjense el peso que le incrementaron a la pared, o sea, el peso específico. ¿Cuánto pesa el peso? Nada. Nada, o sea, por metro cúbico, o sea, si ustedes tienen una caja de 1 metro por 1 metro por 1 metro y lo llenan de tergopor, no va a pesar más de, se me fue ahora el valor, pero no va a pesar más de 20 kilos, Claro. considerando que el mismo volumen de 1 metro por 1 metro por 1 metro, 1 metro cúbico, de hormigón es 2.600 kilos, lo cual es muchísimo más grande. Bueno, o sea que en cuanto a aislación, un tergopor, una placa fonoabsorbente, una cortina, eso no va a resolver nada. Eso simplemente, eso simplemente es la esperanza que tiene el cliente o quien quiere resolver esta situación, de poder resolver algo que con una cortina, con algo que va a encontrar por ahí y en una tarde lo hizo. No. La aislación es un problema crónico. Si yo no lo resolvía en la etapa de construcción, o por lo menos no tenía previsto, ya después resolverlo es muy difícil. ¿Mm? Ramiro, Sí, te quería consultar. Si ponele nosotros en la pieza hacemos una caja, porque bueno, esto se estila más cuando no tenés una buena pieza, lo que haces es construir una caja con madera, eso. sí. ¿Es recomendable acustizarla? ¿Podés lograr una mejor aislación? Sí, digamos, vos estás haciendo una caja de madera para meterte ahí, tipo un sarcófago, te vas a hacer. Te vas a meter ahí adentro. Sí, lo que yo quiero hacer justamente no, como sé que no puedo hacer justamente una Ujú. insonorización de la pieza, lo que quiero hacer es hacer un Bien. cuadradito donde pueda meter una persona. Sí, sarcófago. ¿Qué pasa con eso? Sí, está bárbaro. Suponete que vos querés grabar una locución, voces para un spot publicitario, para hacer doblajes. Entonces directamente te dedicás a trabajar un espacio, insonorizar un espacio de, qué sé yo, de 1 metro por 1 metro por 2 metros de altura, ponele. Sí, directamente tirás toda la inversión ahí. Haces una caja que la podés hacer con fibra fácil, con lo que sea, pero necesitas incrementarle la aislación. Y como no te vas a poner a hacer a mampostería, o sea, no vas a pegar ladrillos, lo vas a hacer con materiales livianos. Y ahí vas a tener que buscar dentro de estos materiales cuál me puede llegar a servir que sea relativamente liviano como para poder clavar, pegar. Y para eso, veamos si lo tengo acá. ¿Sí? Ya sabemos que, digamos, si querés aislación, buscate el hormigón, ladrillo, elementos que sean pesados. Pero también podemos llegar a resolver mínimamente, ya que no podemos levantar una pared de ladrillo, con este elemento que está acá, por ejemplo, que es muy popular, todos lo deben conocer, que es el Phonak Barrier. Hay otras marcas ahora, pero el primero que lo sacó hace ya décadas atrás fue Phonak, que es lo que le llaman un vinilo de alta densidad. ¿Qué pasa? El diseño sí, el diseño de este material está pensado de la siguiente manera. Esto es un vinilo de alta densidad, es como si fuera una goma que viene en rollo, que tiene 3 milímetros, pero es pesada, es muy densa, o sea, pesada, te pesa 5 kilos por metro cuadrado. Si yo corto una baldosita de 1 metro por 1 metro, va a pesar aproximadamente 5 kilos, lo cual es mucho más pesado que un material fonoabsorbente o que una madera de 3 milímetros, tal vez, habría que ver. Eh, pero el concepto es que trata de simular lo que sería el plomo, porque ustedes saben que el plomo, en cuanto a acústica, sería lo ideal. ¿Mm? Ya no se utiliza más, obviamente, ¿no? Pero el plomo es un elemento que yo lo puedo enroscar, lo puedo cortar con tijera, lo puedo clavar, todo, y el plomo tiene casi 9.000 kilos de masa volumétrica, es decir, de peso específico. Es altísimo. Está bien que el rollo de plomo puede tener medio milímetro, ¿sí? Entonces yo tengo que ver cuánto pesa realmente por metro cuadrado, pero es un elemento muy pesado. Bueno, esto trata de simular un poco eso. A veces es un elemento que yo lo puedo abrir, cortar, clavar, pegar, recuperar, corto un retazo y lo pego al lado del otro, y más o menos logro incrementar la densidad de este cierre. Entonces yo te recomiendo para esa cabina que armaste,
Sí, armar la madera, cortar la madera, armarte todo tipo un bastidor, clavar la madera, perfecto, y podés revestir en la cara interior o exterior si es que tenés problemas de ruido, ¿me explico? Vos querés grabar una locución y no querés que se escuche el ruido que están haciendo en la cocina o lo que está afuera de tu casa. Bueno, le podés dar una mano, una vuelta con el Phonak Barrier que va a andar bárbaro. No es un material barato, pero es una solución bastante práctica. Y si te quedas corto, le das 2 vueltas de barrier, o sea, imagínate que por metro cuadrado vos tenés 5 kilos, si le pones 2 capas vas a tener 10 kilos, si le pones 3 capas vas a tener 15 y así sucesivamente. Eso influye directamente, es directamente proporcional a la aislación final, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cuál tendría que comprar? ¿El Phonak Barrier o el que tiene número 20? No, no alcancé a escucharte lo último, pero supongo que te referías a esta curva de color azul. Claro, porque ahí abajo dice las referencias que dice Sí, Phonak Barrier y Phonak Barrier más chapa 20. claro. Esto es un ejemplo de cómo funcionaría este Phonak junto con una chapa. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué pasa? Nosotros problemas de ruido siempre los tenemos en los locales grandes. Imagínate un boliche o un salón donde tocan bandas. Normalmente los salones son todos iguales. Mampostería, ladrillo 30, y en la cubierta es cubierta de chapa, un parabólico de chapa. ¿Sí? Entonces siempre tenemos el problema que cuando vos calculás la capacidad aislante, la superficie más débil termina siendo la chapa. A pesar de que la chapa tiene una densidad muy alta, ¿sí? Casi 8.000 kilos por metro cúbico, vos estás usando una chapa número 20, o sea que en una pulgada te entran 20 chapas. ¿Sí? Eso significa que la densidad o la masa por metro cuadrado es baja, y por otro lado la chapa nunca queda bien acoplada y entra en estado de vibración y se empieza a comportar como si fuera un altavoz, ¿sí? Empieza a propagar hacia afuera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, tenemos que incrementar esa densidad y muchas cosas no puedo hacer sobre la chapa. Podría poner una membrana fáltica para que no entre en estado de vibración, pero también podría usar este producto para poner en la cara interior, la cara vista al público, a la gente, para lograr un incremento en la capacidad aislante. Y ahí te muestra cómo funcionaría el incremento de la capacidad aislante si va en combinación con una chapa número 20, por ejemplo. Fíjense que es bastante, pero lo que van a encontrar es que siempre sucede más o menos lo mismo. Es decir, para las frecuencias agudas, observen acá este punto, para 2000 Hz la capacidad aislante es casi de 40 decibeles, lo cual es un montón, es una barbaridad. El problema siempre está acá abajo. Para las frecuencias graves, de longitud de onda larga, como vimos hace un momento, la capacidad aislante es muy pequeña, o sea, 15 decibeles, lo cual tampoco es poco, pero es mucho menos que 40 decibeles, me explico. Siempre el problema lo vamos a tener en el grupo de las frecuencias graves. Claro, bueno, ahí en el chat hay un par de preguntas. Dice que, ¿cómo anda la lana de vidrio 50 milímetros? Bueno, lana de vidrio 50, Lea consulta más o menos lo mismo. La lana mineral. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuánto pesa un metro cúbico de lana de la lana mineral, lana de roca o lana de vidrio? ¿Cuánto creen que pesa? Ya les digo, igual, no pesa más de 20 kilos. Y con lo que venimos hablando recién, ¿es un peso significativo para incrementar la capacidad aislante? ¿Qué creen ustedes con la lana de vidrio? ¿O un material Claro. absorbente? No, es muy liviano. No te va a incrementar la capacidad aislante. Lo que sí hacemos... Sería como el tergopor. Claro, exactamente. Sería como un tergopor o como poner un material absorbente, una placa poliuretánica, por ejemplo. Lo que sí hacemos con ese tipo de material es ocupar estos espacios, estos cajones que pueden llegar a quedar por armar un cielo raso o por armar un tabique liviano, por ejemplo, placa Durlock, perfil de 70 y placa Durlock, me queda aire entre medio, y yo lo que quiero evitar es dejar esas columnas de aire que pueden funcionar como si fuera un instrumento de viento. Pero entonces lo que hago es poner material fonoabsorbente para que esta energía se disipe en forma de calor. Pero en sí, si yo estoy pensando en aislación, tengo que arrancar con materiales pesados, ¿sí? Materiales realmente pesados, y eso lo tenemos que resolver de entrada. El desafío que encontramos con esto permanentemente son los locales, por ejemplo, donde vamos a hacer un auditorio o algo por el estilo, que ya sabemos que va a tener cubierta de chapa. Pues si tuviéramos losa cerámica arriba, tendríamos columnas en el local. Entonces, en general, en este tipo de actividades, en este tipo de espacios, de locales, no podemos tener columnas. Entonces terminamos teniendo un parabólico de chapa con un reticulado arriba que sostiene la chapa. Chau.
Y ahí es donde el problema va a estar, no en los laterales, sino que el ruido va a salir por la cubierta. Y después por refracción, este ruido va a bajar dependiendo si hace frío o si hace calor, si es de noche o de día, más cerca o más lejos del local en sí. Y Ramiro, si tenemos en la pieza ponerle un montón de muebles y eso, y encima agregamos un poco más de reducción, le ponemos un Phonak Barrier a la pieza, ¿eso ayuda? Que se ayuda los muebles a la insonorización. Tener mobiliario dentro de las salas, y lo que va a hacer es te va a reducir el volumen de aire disponible y por lo tanto el tiempo reverberante. Ahora, si estos muebles son más porosos o menos porosos, como un sillón, una alfombrita o algo por el estilo, va a reducir aún más el tiempo reverberante. Lo que vas a lograr es una mejora de la inteligibilidad de la palabra dentro de la sala, lo cual va a hacer que esté todo más prolijo, y si vos tenés todo más prolijo y ordenado, vas a tener menos ruido que va a salir por ahí, ¿sí? Una cosa lleva a la otra, ¿sí? Pero yo ahora se los quiero separar para romper un poco el mito de que vamos a aislar y compramos nos conseguimos los cartones de huevo y los pegamos en la pared. No, nada, eso no es nada, ¿sí? Ahora Claro, vamos a creo ir que es clave entender que una cosa es aislar y otra cosa es sonorizar la sala, digamos. Exactamente, sí, exactamente. Como bien dice Lucio, son dos cosas totalmente distintas. O sea, si bien va de la mano porque una va a afectar un poco a la otra, veámonos como dos cosas separadas. Claro, como dice Guillermo en el chat, cuanto más pesado el material, más acústico, sí, más aislante acústico sería, sí. Paul pregunta si el aire es un enemigo de la insonorización. No, no es que sea un enemigo, pero cuando vos le cambiás este frente de presión, esta onda sonora que va avanzando en el aire, cuando le cambiás el medio, ahora se tiene que propagar a través de un material que tiene menos elasticidad, algo más rígido, y después vuelve a otro material, a otro medio que puede ser, no sé, imagínense agua o arena. Esos cambios de medio van haciendo que tu capacidad aislante mejore, porque esta propagación se tiene que adaptar a estos cambios de medio en sí. Y ladrillo macizo, a la hora de construir una sala que sí, yo, Nicolás, que pregunta en el chat, recomiendo ya de entrada, siempre el ladrillo macizo va de primera. Ladrillo macizo es lo mejor. Si por hacer un doble muro o algo, genial, bárbaro, espectacular, pero si no, ladrillo macizo anda mejor. ¿Qué pasa con el ladrillo macizo? Pues si vos técnicamente te fijas, el ladrillo macizo tiene más peso, ¿sí?, por metro cúbico que el ladrillo hueco. El ladrillo hueco tiene aire adentro. Si yo empiezo a pilar ladrillo ahí adentro, bueno, me va a dar por superficie un mayor peso ladrillo macizo. El problema del ladrillo macizo es cómo te lo pegan. Si le ponen mucha mezcla entre ladrillo y ladrillo, la mezcla es muy permeable. ¿Me explico? No sé si vieron que el ladrillo va una mezcla y va el otro ladrillo arriba. Bueno, hay veces que el albañil, para ir más rápido, te pone un montón de mezcla y vos tenés un ladrillo y una banda así de mezcla y el otro ladrillo. Bueno, esa mezcla es muy permeable. Ahí empieza a bajar tu capacidad del muro. Si vos ponés la mezcla suficiente y el otro ladrillo y después revocás grueso y fino, anda de primera. Con esto te quiero decir que el material ladrillo macizo anda perfecto, pero también tiene que estar puesto o colocado perfecto. No a los apurones así pegando y metiendo mucha mezcla. Sí, claro que sí, Gastón. Si podés armarte un búnker de hormigón, indudablemente va a andar mejor, por supuesto. Pasa que estoy tratando de llevarlo a algo más razonable, que creo que ladrillo a la hora de construir todos lo tenemos por ahí presente. Pero sí, si armás de un encofrado de hacer todo muro de hormigón, o te armás una sala con el premoldeado, por ejemplo, sí, olvídate, eso anda 10 veces mejor. Sí, Luis pregunta, ¿qué pasa si hacemos dos muros? Entre uno y el otro dejamos un espacio, una luz, sí, claro. Sí, porque así forzamos a este frente de presión que va avanzando que pase por ladrillo, cambio de medio, después vuelve al aire o a otro medio que podría ser arena, algún elemento que obstaculice un poco más, y después vuelve otra vez al ladrillo. ¿Sí? Normalmente dejamos una cámara de 5 o 10 centímetros como para poder desarrollar algo en ese espacio. Sí, Ramiro, ¿no hay riesgo de que se produzca alguna resonancia en esa luz entre ambas paredes? Y en ese caso, o cómo hacer para solucionar eso, o para acentuar eso en el caso de que a la sala le esté faltando esa frecuencia. Sí, muy bien lo que dice Luis. Es decir, si yo dejo esa cámara vacía, hice dos muros y dejé
una franja, un espacio, una luz de 10 centímetros, yo tengo un volumen de aire que eventualmente lo podríamos ver de esta manera. Estoy simplificando, estoy llevando ejemplos como al extremo, sería como un instrumento de viento. ¿Sí? Si yo excitara ese volumen de aire, seguramente va a resonar. Esto es como cuando nosotros muchas veces hacemos columnas de estructural, ¿no es cierto? Hierro estructural, y nos queda el volumen adentro como si fuera una flauta. Y como son grandes las columnas, yo toco una frecuencia de 63 o de 100 Hz y esa columna empieza a sonar como si fuera un instrumento de grave, un didgeridoo de 63 o 120 Hz que explota. Bueno, evidentemente lo que tenemos que hacer es ocupar ese espacio de aire para que no entre en vibración, para que no entre en resonancia. ¿Cómo lo ocupamos? Bueno, para las columnas en estructural lo rellenamos con arena, que parece una pavada, pero tenés que hacer un agujerito arriba y empezar a volcar con un baldecito, con algo, y llenás y llenás y llenás y no termina nunca, pero bueno, una vez que la llenás, olvídate, ya está. Lo mismo sucedería en el caso de un muro donde dejaste dos muros, donde dejaste una luz de 10 centímetros. Bueno, yo te diría que ocuparlo con algo que por ahí sea más práctico de llenado, que puede ser, justamente ahí sí podría entrar el tergopol o algún material fonoabsorbente, para minimizar ese aire disponible, de manera incluso que si entrara en resonancia por el mismo recorrido de este material poroso, por el rozamiento de las partículas se va a disipar en forma de calor. Pero no lo dejaría vacío bajo ningún concepto, eso es verdad. Bien, y, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo acá les muestro un tabique, un clásico tabique, cuando queremos hacer algo liviano. Tenemos la sala resuelta y digo, bueno, voy a separar la sala en dos, así me armo un control y me armo una sala de músicos. Bueno, y no tengo muchos recursos y tengo que hacerlo con Durlock. Una placa de yeso, bueno, uso el perfil. Fíjense que ahí va el barrier. Tenemos la placa de yeso que obstaculiza visualmente una sala de la otra porque acústicamente hace poquito, pero le meto un barrier atrás que me va a dar más densidad, me va subiendo la capacidad aislante, meto un material fonoabsorbente al interior del tabique porque me queda un espacio de 70 o de 35, depende de cuánto lo haga, que ese material fonoabsorbente va a evitar que ese volumen de aire esté disponible, para que empiece a resonar o genere algún problema, y del otro lado repito lo mismo. Nosotros cuando hacemos este tipo de tabiques porque no nos queda otra, bueno, lo que hacemos es duplicarlo o triplicar este tabique, o sea, hacemos esto mismo y del otro lado volvemos a poner un perfil, volvemos a poner placa, volvemos a poner barrier. Si vos haces 4 veces esto, por ejemplo, lográs casi la misma insonoridad que una mampostería, un muro de ladrillo macizo, de 25-28, por ejemplo, con revocado y todo, más o menos. Pero tenés que hacer 4 veces esto, más o menos. Por ahí, si usás... O sea, 4 paredes con Durlock. Claro. Te quedaría un sándwich grande de Durlock, perfil, Durlock, perfil, Durlock, perfil, Durlock, más o menos. Pero si usás el barrier, capaz que con 2 o 3 veces, capaz que llegás a que lográs lo mismo. Pero insisto, no hay como el ladrillo. Claro, sí, como dice Guillermo, una tuba, la columna de... Bueno, ¿qué pasa adentro de la sala? Adentro de la sala sucede esto. No es lo mismo que en campo libre. Nosotros en campo libre tenemos la fuente sonora que se propaga de manera directa hasta el receptor, y es lo que llamamos sonido directo. Parte de esta energía, cuando va avanzando, vamos a ponerlo en una situación o en un plano ideal. Imaginemos que esta onda sonora es como un globo que va avanzando, es una onda esférica que avanza. Bueno, si yo estoy parado en un determinado lugar, al aire libre, en campo libre, situación de campo libre, a mí me llega este frente de presión una vez nada más, y sigue avanzando y nada. Pero si yo confino esta fuente a una sala, donde tengo superficies límites, van a ver que la energía que se va hacia los costados, hacia abajo, hacia arriba, rebota o reflecta en estas superficies y llega al receptor también. Llega más tarde que el sonido directo porque tiene que recorrer un camino más largo. En definitiva, acá vemos vemos la evolución del ruido, van a ver que primero llega el sonido directo, que es el camino más corto entre la fuente y receptor, y luego empiezan a llegar estas señales, o esta energía que llamamos energía reflejada, llega más tarde porque tiene que recorrer un camino más largo, y llega con menos nivel, porque justamente recorre un camino más largo, va cediendo parte de la energía al medio, y parte de la energía se ve absorbida por las superficies donde refleja también. Por eso llega con menos energía. En definitiva, el tiempo reverberante es esa energía que se sostiene en la sala una vez que la fuente se apagó. ¿Sí? Yo hago un golpe, hago esto,
y lo que queda sonando atrás es el tiempo reverberante y que se mide justamente en segundos. En un gimnasio, ustedes saben, por ahí entran a un gimnasio, un colegio, algún lugar, y pican una pelota, golpean una pelota, o gritan, dicen hola, y ese hola queda dando vueltas 3 días ahí adentro. Bueno, eso es la energía reverberante. Que no quiere decir que esté mal. Sí está bueno poder controlarla. Si yo la controlo, voy a tener todo de una manera más equilibrada. Pero tampoco hay que matarla, porque si yo la mato, o sea, quito totalmente la energía reverberante, sobre todo para una sala de grabación, es lo mismo que estar al aire libre, ¿no es cierto? Es lo mismo que yo vaya y grabe una guitarra en una plaza, por ejemplo. Ustedes van a notar que una guitarra acústica, una buena guitarra electro o acústica, perdón, tiene un nivel de sonoridad en una buena sala interesante. Yo puedo hacer un multimicrofoneo, balance cerrado, espaciado, técnicas de estéreo, lo que se me ocurra. Mientras que si estoy en campo libre, la voy a escuchar como más apagada, como que le voy a tirar una frazada arriba. Bueno, eso es porque el frente de presión va avanzando y no vuelve por ningún lado. O sea, solamente percibo el sonido directo. Entonces nuestra sala tiene que tener un equilibrio. El tiempo reverberante es esto. No quiero aburrir con fórmulas ni mucho texto, pero se lo simplifico. Esto que está acá dice RT. Es el tiempo reverberante que lo van a ver expresado también como T60. Y la formulita de cálculo es esta que ven acá. Hay varias formas. Esta es la más simple para poder traerla a la charla. Que tengo una constante que es 0,161 por el volumen de la sala por la absorción total de la sala. Fíjense lo que es la absorción total de la sala. Esto que tienen acá es el alfa, y ese sería el coeficiente de absorción del material que yo voy a poner por la superficie que ocupa ese material. Bueno, el coeficiente de absorción viene indicado. Cuando yo compro un material, ahora les voy a mostrar, por ejemplo, una placa FONAC, el fabricante me dice, mira, esto absorbe tanto. Y podríamos pensarlo como que es un porcentaje de absorción. Si a mí me dice que tiene un alfa de 0,5, me está diciendo que absorbe el 50% de la energía que incide contra él. Si tiene un alfa, ¿sí? Este dato es un alfa de 0,8, me dice que absorbe el 80% de la energía que incide contra él. Bueno, yo lo que tengo que hacer es básicamente empezar a hacer como un cómputo de materiales, ver qué superficie ocupa, cuál es su coeficiente de absorción, sumo todo esto y lo pongo acá abajo. Y en esta fórmula ustedes pueden ver lo siguiente, por eso se las traigo en pantalla, para que puedan observar lo siguiente. Volumen primero. Volumen. Ustedes saben que es ancho por largo por alto, me da el volumen. ¿Qué pasa si mi local es muy grande? Si esto es muy grande. ¿El tiempo reverberante va a ser más chico o va a ser más grande? Va a ser más grande. Sí. Más grande va a ser. Exactamente, es directamente proporcional. Por eso, cuando yo voy a una sala cuyas dimensiones son muy grandes, lo que voy a esperar es que el tiempo reverberante sea grande. Yo voy a decir hola y va a quedar hola y dando vueltas. Bueno. ¿Qué pasa si ese mismo local yo lo lleno de cosas? Como bien decía Ezequiel hace un rato, lo voy a llenar de muebles, le pongo escritorios, sillones, un televisor, una cómoda, invito mucha gente. Claro. Invito mucha gente y meto 50 personas, qué sé yo, el volumen de aire disponible cae, ¿no es cierto? Sí, están todas las personas calladas, sí. Sí, pero en definitiva el volumen disponible de aire se reduce porque empecé a meter cosas y tengo menos aire en la sala. Bueno, si tengo una menor cantidad o menos volumen de aire disponible, el tiempo reverberante baja. Bueno, eso es justamente lo que sucede cuando yo quiero probar sonido en un gimnasio. Un día a las 3 de la tarde estoy haciendo una prueba, no hay nadie y es imposible, la inteligibilidad de la palabra no hay forma, no puedo ni aplicar una compresión, un EQ, no entiendo lo que sucede, pero a la noche se llena de gente, van todos a ver el espectáculo, bueno, se reduce el volumen y mejora, el tiempo reverberante cae, por lo tanto mejora lo que llamamos inteligibilidad de la palabra. ¿Cuál es el coeficiente de absorción de una persona? Depende de qué tan poroso seas. No, tiene que ver con la ropa, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la gente entra con campera, que el gorrito de lana, hay muchas cosas, es muy absorbente. Si entra en un verano y vas con remerita y nada más, es menor. Pero bueno, hay tablas para poder considerar eso justamente. Yo normalmente, si se trata de un salón de eventos, ni siquiera contemplo a la gente. Yo quiero que el salón ya esté funcionando bien sin nada.
Ahora, viene gente, bueno, me va a bajar un poco el coeficiente de absorción, pero yo me aseguro que si vienen 20 va a sonar bien, si vienen 150 también va a sonar bien. Insisto, no significa que hay que eliminar el tiempo reverberante, sino que hay que controlarlo. Por otro lado, vean que la absorción total, que es esto, que sería, está involucrado el alfa, la absorción de los materiales, si yo pongo, por ejemplo, un material que tenga un coeficiente de absorción muy bajo sería, no sé, un piso porcelanato, una chapa colgada puesta en la pared, ahora que está muy de moda la decoración interior de los bares que decoran con chapa canalada al interior, bueno, la chapa refleja como un espejo, o sea, tiene un coeficiente de absorción muy bajo. Si yo cambio esa chapa y pongo, por ejemplo, lana de vidrio o almohadones, o unas cortinas con una trama gruesa importante, o sea, son materiales muy absorbentes, tienen un coeficiente de absorción mucho más alto, lo que voy a lograr es que este parámetro suba, por lo tanto va a subir la absorción total del recinto. Y si sube la absorción total del recinto, ¿qué pasa con el tiempo reverberante? Decrementa, ¿no? Claro, baja Disminuye. porque es inversamente proporcional. Entonces ahí yo juego con esto. Tengo un salón muy grande, pero esto es necesario que tengamos una altura al parabólico de 8 metros. No, bueno, ¿se puede construir un cielo raso y le damos cierta rigidez y achicamos el volumen de aire disponible? Sí, va, perfecto. ¿Podemos seccionar esta parte? Bueno, me podés jugar con el volumen. ¿Podemos incrementar coeficiente de absorción colocando material fonoabsorbente? Sí, bueno, entonces trabajo sobre la absorción total del salón. ¿Por qué les muestro esto del tiempo reverberante? Porque los parámetros más relevantes se derivan de este tiempo reverberante, justamente. De hecho, creo que por acá tengo algo. Bueno, esto sería el tiempo reverberante demostrado en una curva. Yo, por ejemplo, lo hago con un sonido impulsivo, como por ejemplo un disparo con un arma de fogueo o algo que sea de muy corta duración. Lo que hago es generarlo, se apagó, y voy midiendo cómo se va perdiendo ese sonido en la sala. Básicamente lo que tengo que ver es cuándo es que cae o cuánto tarda en caer 60 decibeles ese sonido. Por eso lo hacemos o lo medimos con un sonido impulsivo de corta duración muy alto, por ejemplo 100, 110 decibeles, de manera que mido y voy midiendo con el sonómetro 110, 108, 100, 90, 80, hasta que caiga 60 decibeles, que serían la bajada a 50 decibeles en este caso, por ejemplo. Bueno, el tema es que si ustedes lo quieren probar y lo quieren grabar y medir con, no sé, con un culerito, con un Weblab, para después pararse y ver cuánto tardó en caer y así sacar el tiempo reverberante, lo que van a ver es que la curva es como la amarilla, la que ven acá. ¿Qué pasa? Sí, el sonido se va perdiendo, va cayendo, pero ven que es bastante irregular esto, porque son las distintas reflexiones que provienen de piso, techo, laterales, entonces es muy irregular. Lo que tenemos que hacer nosotros es integrar toda esta energía, que sería básicamente la integración de todo esto, es la curva roja que se ve ahí, que es la sumatoria de toda esta energía, y la trazamos en una sola curva, en un solo trazo prolijo. Eso se llama la integración de Schroeder. Eso que ven ahí es lo que nosotros medimos hasta que caiga a 60 decibeles y decimos, bueno, mira, el tiempo reverberante en esta sala es de 5 segundos. Claro, como dice María, claro, ayuda claramente la inteligibilidad porque reduce el tiempo reverberante. No obstante, ojo, que en un teatro o en un auditorio yo necesito un cierto tiempo reverberante para darle viveza, brillo a lo que está ocurriendo, darle claridad, darle calidez. Entonces tiene que ser equilibrado, porque si no, directamente lleno todo de material absorbente y tema resuelto. ¿Y el cine de qué está fabricado, las paredes y eso? Porque eso te das cuenta, está insonorizado. No, pará. Justamente a Ezequiel le respondo porque Ezequiel está en Neuquén. Los cine Village en Neuquén lo que menos tiene es insonorización. Están hechos de chapa, ¿sí? Está bárbaro que vos no escuchás el ruido afuera porque adentro, cuando estás viendo la película, tenés 100, 90, 110, las explosiones y todo lo demás, no te enterás lo que sucede afuera, pero el vecino que está a 80 metros, nosotros tuvimos que trabajar con varias denuncias de ahí, el vecino escucha los bombazos como si estuviera dentro de la sala. Eso significa que si el ruido sale, también entra, la capacidad del lente es muy baja, digamos, está hecho en chapa. El interior, van a ver que hay mucho material fonoabsorbente, las butacas, alfombra,
cortinados, ¿sí? Eso responde a no iba a decir un protocolo, no, a una norma en la cual los cines tienen que tener un determinado tiempo reverberante para poder reproducir la codificación o decodificar el Dolby, por ejemplo. Entonces, todas las salas deberían sonar igual. No puede ser que yo me meta a la sala 1, suene distinto a la sala 3 o a la sala 4 de Buenos Aires, o no, si es la misma empresa, todo está normado, está normalizado, no me sale la palabra, Estandarizado. estandarizado, perfecto. Ah, claro, porque pasa que, o sea, yo cuando entro a la sala del cine, vos escuchás tu voz como si estuviese en un estudio, porque viste, la reverberación no se siente. Claro. Al menos me he metido a las salas 4D y a Sí. las últimas salas de Village y se escucha como si estuviese todo calladito. Por eso decía, bueno, eso Sí. es tener un tratamiento acústico e Sí, insonoro. sí, tiene un tiempo reverberante ajustado a lo que está estandarizado, ¿sí? Claro. Tiene un tiempo reverberante, ¿sí? No te creas que es cero, ¿sí? Pero es bajo. Es bajo y eso te lo da la misma representación, te dice, bueno, la sala tiene que ser así, de estas dimensiones, con este tipo de materiales, y tenés que lograr un tiempo reverberante de tanto. A mí me pasó, por ejemplo, que tuvimos que trabajar en la sala del otro, de acá en Neuquén, ¿cuál es el que está? ¿De Cinemark? Cinemark. Bueno, ellos tienen un Sí. problema que en la cabina, donde está el proyector, si bien son proyectores digitales que son bastante silenciosos, pero hay mucho ruido eléctrico, hay extracción de aire para renovar y que se vaya enfriando, bueno, y la cabina mete un ruido que si vos estás en las filas de adelante ni te enterás, pero si estás cerca de la cabina de proyección, arriba de todo, tenés un ruido de fondo malísimo, o sea, estás mirando la película y tenés en 60 decibeles ahí atrás, no existe. ¿Eso por qué? Es porque hicieron la cabina en Durlock, por ejemplo. Ah, mira. Tiene una cabina en Durlock con un bar y todo lo que vos quieras, pero es muy liviana. Es muy liviana. ¿Con qué se mide el tiempo reverberante? Se mide con un equipo, puede ser un sonómetro que tenga el módulo cargado de RT. Entonces vas, generas un ruido impulsivo, el sonómetro te mide todo y después te arroja, te dice exactamente cuál es el RT. Te muestra la curva y todo. Si no, lo que hacemos es calcularlo. María me pregunta por el complejo cultural de Cipolletti. Bueno, ahí no digo nada porque yo trabajé ahí en ese. Y digamos, intervenimos ahí en algo que ya habían hecho. No, así que no quiero hablar al respecto. Sí, nada para. Está bien igual, está bastante bien el centro cultural. ¿Qué pasa con esta energía sonora que tenemos dentro de una sala? Vamos a llevar a ejemplos simples. Supongamos que esta energía avanza y va a rebotar o reflecta en una superficie. Si la superficie es lisa, va a rebotar con el mismo ángulo que incide. Es decir, si yo entro a 40 grados, salgo a 40 grados. Entro a 45, salgo a 45. Lo cual hace que toda esta energía reflejada se termine concentrando en un determinado punto. Eso por ahí no está tan bueno. Lo que nosotros buscamos por ahí es distribuir la energía en la sala, y ahí usamos superficies por ahí un poco más caprichosas, como por ejemplo una superficie cóncava o convexa, como se ve acá, y ahí veríamos cómo se va proyectando esta energía, qué sucede cuando rebota. No es que entra a 45 y sale a 45, no. Si es una superficie cóncava, van a ver que termina concentrándose la energía en un punto, o si es una superficie convexa, se termina reflejando hacia distintos lugares. Por ejemplo, esto que tengo acá. No, esto no era, perdón. La que viene. Acá aparece el primer elemento acústico. ¿Qué es esto? Fíjense que cuando la superficie es irregular, la energía sonora que incide sobre este elemento rebota y sale con múltiples direcciones. Y sale con múltiples direcciones, como les decía recién. Esperen que me quedé sin. Acá es donde aparecen estos elementos que seguramente ya habrán visto, que son los difusores. Que son difusores, lo que logra es que cuando esta energía incide sobre el elemento se desparrama por distintos lugares en la sala, básicamente. ¿Sí? Acá aparece o interviene el primer elemento, que llamamos difusor, que lo podemos calcular y construir. Por ejemplo, voy a tratar, vengo medio trabado con las diapos, voy a salir un momento. Por ejemplo, para calcular un difusor, yo quisiera calcular un difusor. Les voy a pasar una calculadora acústica, que está muy piola. Esta que está acá.
Si las copio al chat, les puede llegar a ser de utilidad, está muy bueno. Esperen que te pongo todo. Nosotros esta la usamos mucho en los cursos de operador de sonido. Eso, bueno, está muy piola. Por ejemplo, me permite hacer cálculo de difusores. Por ejemplo, un difusor, vamos a poner un... Es muy dinámica la página esta, van cambiando las cosas todo el tiempo. Tengo un Skyline. Esta, por ejemplo. Esto es un difusor que seguramente habrán visto, de hecho es el que se ve en imagen, que son como muchas barritas, ¿sí? Muchas torrecitas con distintas alturas. Bueno, esto tiene una secuencia de cálculo. Este es un difusor QRD bidimensional, fácilmente construible. Ustedes van a ver que en esta calculadora tienen como distintas formas de entrar al cálculo. Le puse la forma más simple, que es, resulta que yo me voy a comprar unos tirantitos de pino de 3x3 y voy a hacer columnitas con esto. Bueno, entonces el ancho de mi columna va a ser de 3 centímetros. Y yo quiero que a lo sumo, el corte más grande de mi columnita, ¿sí? Que sería el largo total de esta torrecita, sea, no sé, de 20 centímetros para que no me coma toda la sala, porque si no, entonces le pongo 20 centímetros y lo que hago, le digo, calcúlamelo, me lo calcula y me da un cómputo de materiales y me dice exactamente qué es lo que tengo que hacer. Me dice, mira, vos te vas a armar un panel que vas a tener las distintas torrecitas. Le vamos a llamar torre 0, torre 1, torre 2, torre 3 y torre 4. Bueno, la torre 0 va a ser 0, o sea, ahí no va nada, va al fondo de la placa. La torre 1 va a tener 5,5 centímetros de alto. La torre 2 va a tener 10 centímetros de alto. La torre 3, 15, la torre 4, 20. Bueno, y las corto todas y las empiezo a pegar como me dice, como me indica esta secuencia. Pongo acá no va ninguna, acá va la número 3 que tiene 15 centímetros de altura, acá va la número 4 que tiene 20, acá va la número 1 que tiene 5,5 y así sucesivamente. No estaría viendo No estoy la diapositiva compartiendo. esta que dice acondicionamiento acústico. Perdón, ¿me estás preguntando dónde está esto en la página el que abriste o no estás viendo mi pantalla? O sea, si estás... No estamos seguís en viendo la tu misma- pantalla, parece. Ah, listo. De lo Pues que no sé dónde explicaste no salían se vio esos- nada en la pantalla. Listo, perfecto. Ahí está. Claro, Ahora no sí. sabía de dónde salió esos 5, 10, 15. Sí. Ahí está, Ahora me ahí va a está, ahí aparecer. está, ahí está. Sí, bien, perfecto. Lo que vamos a hacer es calcular un difusor, que es este elemento que ustedes ven en la pared, que son como muchas torrecitas de distintas alturas, de distintos tamaños, que lo que hacen me generan una superficie irregular donde el frente de presión va a incidir sobre este elemento y va a salir con múltiples direcciones. Sí, como el difusor, imagínense una lámpara dicroica que ustedes tienen el haz de luz, le ponen la pantalla atrás y se proyecta la luz, ¿no es cierto? Esto es lo mismo. Esto es un... no se ve el navegador. ¿Se ve ahora el navegador, Alfredo? Sí, ahora Sí, 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 ahora sí se ve el navegador. Bueno, Sí, se ve. yo acá le puse una forma de cálculo. Ustedes lo pueden investigar, van a encontrar, es bastante entretenida esta página, este sitio. Yo le puse ingresar con el cálculo con dos datos, que yo, el largo de mi columna, que la voy a cortar, y el ancho, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a comprar unos tirantitos de pino de 3x3 y los corto. Bueno, entonces le pongo el ancho de mi columna, va a ser de 3x3, y el máximo corte, la más larga, le voy a poner 20 centímetros, ¿sí? Porque si le pongo más larga, le pongo, no sé, 1 metro, me quedo sin sala, quedo metido entre medio de los difusores. Le pongo calcular, y lo que hace el difusor me dice, bueno, mira, te vas a tener que armar una placa que tiene esta cuadrícula, y vas a tener las distintas torres que van a ser de las siguientes alturas. Una es de 0, la otra es de 5,5, la otra es de 10 centímetros, la número 3 es de 15 centímetros, la número 4 es de 20 centímetros. Bueno, y las vas a ir pegando de esta manera. Primero vas a poner la 0, que sería nada, ninguna torrecita. Luego vas a pegar la 3, que tiene 15 centímetros. Luego vas a pegar la 4, que tiene 20 centímetros. Después la 1, que tiene 5,5, y así sucesivamente. Y voy a lograr esto que ven colocado en esta sala en las paredes. Esto es un difusor calculado, esto se puede armar para una sala. Van a ver que hay distintos tipos de difusores para armar. De hecho, yo acá puse este que visualmente es como el más atractivo. Pero acá donde dice difusores, por ejemplo,
acá tengo otro tipo de difusor que es el, bueno, me está mostrando el mismo, entré mal. Porque vamos a ver si encontramos un QRD, difusor cuadrado, frecuencia estimada, residuo cuadrado, tengo tamaño, que es un QRD bidimensional, que seguramente, unidimensional, que es el que seguramente habrán visto. Se pueden conseguir, hay gente que los construye en Mercado Libre, los hace muy bien, que son como celdas que tienen distinta profundidad, y de la misma manera ustedes pueden ingresar para el cálculo, pueden entrar por el ancho o por la profundidad de cada celda, y les va indicando cómo construirlo. Es bastante práctico, y el difusor lo que va a lograr es que estas reflexiones no sean tan concentradas, o que no sean imágenes especulares, es decir, que sean tan regulares. Lo que vamos a lograr con esto es que esta energía que refleja o rebota en la pared se distribuya hacia distintos puntos de la pared en sí. Volviendo un poco... Una preguntita. Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Para hacer un difusor yo tendría que saber ya qué frecuencias están enfatizadas en mi sala. Digamos, no necesariamente, porque el difusor normalmente trabaja para un ancho de banda que está en las frecuencias medias, que podría estar entre 700 y 2000 Hz, que es la parte del espectro donde el oído responde mejor, y que son frecuencias que tienen una longitud de onda ni muy grandes ni muy chicas, para la cual el difusor va a trabajar bien. Si la longitud de onda es muy grande, como una frecuencia grave, al difusor directamente ni lo ve. Como es ese grupo de frecuencias, vos lo que vas a procurar es ubicar una posición donde la devolución de este difusor contribuya, es decir, que te dé un punto de escucha bastante distribuido, bastante uniforme en ese contenido, en esa banda. Por eso te digo que no necesariamente tiene que ver con las resonancias propias de la sala, con algún problema en particular que tengas con alguna frecuencia, porque generalmente el problema que va a tener con las frecuencias son frecuencias medias graves, ¿viste? Fabián. Perfecto, clarísimo. El otro aspecto tiene que ver con, por ejemplo, el material fonoabsorbente, el que están viendo ahora en pantalla. El material fonoabsorbente lo que va a hacer, me va a reducir el tiempo reverberante, me lo va a bajar. Entonces yo tengo que buscar un punto, es decir, ¿cuánto voy a bajar? Este material que ustedes están viendo acá, que es el clásico Phonak, yo les voy a mostrar el coeficiente de absorción. Espera que se me revela el power y no me responde, ahí está. Acá ven las curvas del coeficiente de absorción. Esto que ven acá es la capacidad absorbente de este material para las distintas frecuencias. Recuerden que la absorción tiene que ver con la frecuencia que vamos a trabajar. Por ejemplo, para 2000 Hz, este material, el de 35 milímetros de espesor, tiene un coeficiente de absorción de 0,8. Es decir, absorbe el 80%. Yo le entrego 1 y me devuelve 0,2. Absorbe un montón. ¿Sí? Esta absorción lo que hace, el frente de presión incide en el material, penetra la porosidad del material y se produce un rozamiento de las partículas de aire que se disipan en forma de calor. Esta energía. Si la frecuencia es más grave, por ejemplo 250 Hz, verán que el coeficiente de absorción es nada. 0,1, un 10% y menos también. O sea que el material fonoabsorbente trabaja bien para frecuencias medias agudas, no para frecuencias graves. Ahí va a intervenir otro aspecto, otro elemento, que es un absortor para baja frecuencia, que es un resonador justamente. Yo les quiero mostrar, esperen a ver si tengo tablas de coeficiente, tablas recomendadas de tiempo reverberante. Un momento, en alguna parte debería tener. Así le puedo... Esta que está acá. Justamente me preguntaba... no me acuerdo quién me preguntaba. Luis. Fíjate que acá tenemos las tablas para tiempos reverberantes recomendados para distintas salas. Ven que no es 0. Bien, justo Luis se había desconectado y se volvió a conectar. El tiempo reverberante no es recomendable un tiempo reverberante de 0, sino que, ahí respondiendo un poco a lo de Ezequiel, en un cine estimamos un tiempo reverberante de entre 1 y 1,5 segundos. En un teatro 1,2, 1,5. Es decir, hay un tiempo reverberante controlado. No quiere decir que lo tengo que absorber o aplacar completamente todo, sino que lo tengo que controlar simplemente. Yo les voy a copiar ahí al chat algunas calculadoras
para calcular, por ejemplo, capacidad aislante de un recinto. Acá tenemos la Isover, que ahí tiene un código QR para escanearla y usarla en el celular. Esta yo en particular no la he probado. Se los voy a copiar ahí igual. Chat. Esta de Ecophone anda muy bien. Se los voy a copiar ahí. Esta calculadora. Estas calculadoras son para... ¿Qué pasa? Son marcas de materiales y me permiten calcular tiempo reverberante, en algunos casos me permite calcular capacidad aislante también. Y normalmente son muy simples. Yo voy ingresando, me dice área de aplicación, bueno, ¿qué estás haciendo? Y me pregunta, bueno, voy a hacer una oficina, bárbaro. Tipo de estancia, ¿cuál es el volumen de aire? Voy a decir que es una recepción, por ejemplo. Y me va pidiendo, siguiente paso. Supongo que están viendo la pantalla esta, ¿no es cierto? Sí, la calculadora. Sí. Me pregunta cuál es la forma. Digo, bueno, es rectangular. Le voy dando para adelante. Me pregunta las dimensiones, que yo voy a poner 10 metros por 10 metros por 2 metros. Me pregunta, y ahí empieza justamente a consultarme para calcular el tiempo reverberante, cómo está constituida la pared 1. Bueno, yo digo, mira, la pared 1 es de hormigón. ¿Cuántas puertas tiene? Bueno, tiene una puerta, por ejemplo. Una puerta. ¿Y de qué es la puerta? Bueno, de madera. Listo. Siguiente. Y todas las demás les voy a poner, perdón, ¿cuántos metros cuadrados tiene? 2 metros. Ahí está. Pared 2, te voy a poner todo hormigón. ¿Sí? Pared 3, hormigón. Pared 4, hormigón. Bien, el forjado, el techo. Vamos a ponerle metálico. Piso de parquet sobre hormigón. Listo. Siguiente. ¿Tengo un cielo raso? Sí, le voy a poner un cielo raso. Y acá aparece la línea de ellos, ¿no es cierto? De los materiales que venden. Voy a poner un tipo de 20. Distancia piso-techo, bueno, 1,8. Cualquier cosa, lo hice enano, pero no importa. Ramiro, si no tengo el techo cielo raso, yo tengo en pendiente, ¿viste? ¿Puedo acustizar igual o insonorizar? Sí, podés igual. Fíjense que me pregunta el mobiliario. Bueno, tengo mobiliario escaso. Sí, bárbaro. Esto para que vean cómo funciona en general. Y ahí me tira... Está buenísima. Todo. Ahí le pongo calcular. En realidad es una calculadora simple, es amigable, y ahí me muestra el tiempo de reverberación de acuerdo a la frecuencia. Me dice, mira, para frecuencia de 125 tenés un tiempo reverberante casi de 2 segundos, que lo veo acá en la tabla. Bien. ¿Sí? Que sería este punto de ahí. Después que yo para 2000 tengo un tiempo reverberante 2000 casi de 0,6 segundos. Está ahí, bueno, me da básicamente toda esta información que está muy piola en principio para poder calcularlo y no tener que andar con una planilla Excel o armándolo, es muy amigable. E incluso me vincula otros parámetros que tienen que ver con la claridad, por ejemplo. El C50, la sonoridad, me simplifica todo. Si algo que si yo lo tengo que hacer manual, no alcanzaríamos a explicarlo hoy. Que son parámetros que me los va acomodando y me los presenta de una manera bastante amigable para que yo pueda interpretarlo, incluso me indica qué es cada cosa, y empezar a corregir. Entonces yo puedo ir cambiando materiales. Con esta página, con esta calculadora van a andar bárbaro. También tienen la de Knauf, que ahí la tienen que descargar. Yo se las voy a dejar acá, se las copio. Tienen varias. Pero eso te dice igual lo que sería el cálculo actual. Claro. Sería de todo lo que tenés de la reverberación y eso. Todas las herramientas de cálculo te van a calcular en base a lo que vos ingreses. Entonces vos lo que haces es calcular lo que tenés ahora y después proyectás. Bueno, yo quiero tener tal cosa y la calculás y ves la diferencia y a ver si está bien lo que vas a hacer, lo que pensás ver, ¿me explico? ¿Qué pensás hacer? Claro,
En esa calculadora, o sea, podés también después Generás otro cálculo. reducir, ¿Sí? generar Genera- ese cálculo para reducción. Claro, generás otro cálculo y cambiar los materiales. Listo. Tienen esta Ignaf que es muy parecida, que es para la aplicación de celular, que está muy piola, también. Entre eso y la calculadora de difusores QRD, esta calculadora no solo calcula difusores, sino que calcula resonadores, calcula un montón de cosas. Se las recontra recomiendo. Pero bueno, en definitiva lo que nos vamos a encontrar nosotros es con esta situación. Déjenme asegurarme de que estoy compartiendo la pantalla correcta. Vamos a encontrar frente a esta situación. ¿Qué es esto? Vamos a encontrarnos en nuestro tiempo reverberante, que en definitiva nos dice todo, con que siempre va a suceder esto. El tiempo reverberante en las frecuencias graves va a ser más alto porque los materiales porosos absorben poco y nada, mientras que el tiempo reverberante para las frecuencias más agudas va a ser más chiquitito, porque el material poroso absorbe claramente esta energía. Entonces nosotros tenemos que equilibrar esta curva. ¿Cómo lo vamos a equilibrar a este tiempo reverberante? Bueno, justamente si nosotros hacemos exceso o excesivo uso de material fonoabsorbente, el tiempo reverberante para las frecuencias medias agudas va a decaer significativamente y la sala va a sonar poco viva, por no decir que va a estar muerta y va a parecer que estuviéramos al aire libre. Por otro lado, esto quiere decir que yo tengo que colocar material fonoabsorbente en su justa medida, no más. Por otro lado, tenemos elementos de diseño que son los resonadores, que me permiten controlar la baja frecuencia en sí. ¿Sí? Que son absortores, podemos verlos como absortores de baja frecuencia. ¿Sí? Estos resonadores se calculan. Los calculamos, son cajones, elementos que tienen una cavidad, que entran en resonancia y trabajan para una frecuencia específica. Esos elementos se pueden calcular inclusive con la calculadora que les acabo de subir. Chicos, saben que me sabrán disculpar, pero me excedí mucho con el tiempo porque tenemos una clase ahora. Igual tenía más contenido para seguir trabajando. Veo que estaban bastante prendidos, que tenían bastantes dudas o inquietudes. Lo que les propongo es, yo les voy a generar otro encuentro para la semana que viene, igual, de la misma manera, y seguimos inclusive a partir de acá, si les parece. Volvemos a retomar un poquitito lo que es tiempo reverberante y construimos, les muestro cómo calcular un resonador, cómo armar una sala, que hacemos un cálculo real. Porque tendría que estar entrando a otra sala. Pensé que por ahí lo íbamos a resolver en una hora y cuarto, 1 hora 20, pero estoy viendo que tenemos para 1 hora más, 1 hora y media más. Yo les genero después, cualquier cosa envíen al WhatsApp donde solicitaron el link o el mail y les volvemos a generar el link de ingreso. Desde ya, chicos, Dale, buenísimo. totalmente agradecido por que se hayan conectado. Agradecidos estamos nosotros. Bien. Espero que les haya sido de utilidad. ¿Sí? Bueno, y vayan pensando, miren las calculadoras, vayan pensando preguntas para la próxima clase y así le damos continuidad. Dale, Perfecto, ¿te puedo pedir el Ramiro. point? Gracias. Chicos, nos vemos la próxima semana entonces. Bueno, gracias. Dale, un abrazo. Éxitos, que anden bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.